Bueno, normalmente cuando pensamos en, no sé, en el poder absoluto, creo que la mente viaja enseguida hacia imágenes de violencia. Claro, sí, regímenes opresivos o vigilancia en las calles. Exacto. O castigos ejemplares que te transmiten por televisión. Es, digamos, una idea del control muy ruidosa, muy llena de furia, pero ¿qué pasaría si el verdadero poder en el mundo moderno operara con una lógica completamente opuesta? O sea, un poder que no hace ruido. Eso es. ¿Qué pasaría si ese poder no buscara ni castigar ni perdonar, sino que simplemente, y en el más absoluto de los silencios, se dedicara a archivar a las personas? Uf, es una premisa aterradora. Y lo es precisamente por lo impecable que resulta desde un punto de vista puramente administrativo. Totalmente. A ver, imaginemos la escena por un momento. La policía entra a la fuerza en un pequeño apartamento en el centro de Madrid. Hay un cuerpo en el suelo y hasta aquí parece el inicio clásico de cualquier thriller policial, de esos que hemos visto mil veces. Claro, el típico escenario. Exacto. Pero entonces los forenses empiezan a hacer su trabajo y surge algo insólito. Las huellas dactilares del fallecido no arrojan ninguna coincidencia en las bases de datos. Se toma una muestra de ADN y, pues el resultado es exactamente el mismo. Un vacío total. Nada de nada. Nada. No hay documentación, no hay historial médico, ni siquiera un contrato de alquiler a su nombre. En el sistema policial, cada casilla de información vital simplemente dice N/A, o sea, no aplica. El hombre no fue asesinado en el sentido tradicional. Fue, a todos los efectos prácticos, borrado de la existencia muchísimo antes de que su corazón se detuviera. Y fíjate que ese silencio burocrático, esa ausencia absoluta de datos, es mucho más escalofriante que, no sé, cualquier escena del crimen llena de sangre. Totalmente. Porque nos indica que el verdadero peligro no viene de un individuo con un arma, sino de un mecanismo invisible que tiene el poder de decidir quién existe y quién no. Pues con esta premisa damos la bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy es 3 de abril de 2026 y nuestra misión aquí es desgranar una historia que le da la vuelta por completo a lo que esperamos de una novela de misterio. Vamos a analizar a fondo Obsolescencia. Una obra súper interesante donde el antagonista principal no es una persona, sino un sistema administrativo implacable. Y la gran pregunta que flota sobre toda esta historia es, a ver, en una era donde cada compra, cada clic, cada paso que damos deja un rastro digital inmenso, ¿cómo es posible que alguien simplemente deje de ser necesario para el sistema y desaparezca, sin hacer el más mínimo ruido? Es una pregunta aterradora. Y bueno, para intentar responder a eso, hoy hemos recopilado un conjunto de fuentes bastante reveladoras. Por un lado, tenemos extractos directos de la novela y también su descripción comercial. Ajá. Pero también vamos a analizar la biografía literaria y el trabajo previo de su creador, Federico N. Bitonte. Y bueno, para mantener la atención estrictamente en la obra y en sus conceptos durante esta charla, de ahora en adelante nos referiremos a él simplemente como el autor. Me parece perfecto. A ver, empecemos por el principio, porque el filtro a través del cual la audiencia experimenta todo este misterio es fundamental. La historia la seguimos a través de David Solano, que es un ex detective de policía, pero Solano no es el típico investigador duro que patea puertas o busca colillas de cigarrillos en la escena del crimen. No, para nada. Su cerebro procesa la realidad de una manera completamente diferente. Así es. Y es que Solano vive con dislexia. Y lo que hace el autor de forma magistral, de verdad, es no presentar esta neurodivergencia como una tragedia personal. Claro, no es un drama. Exacto. No es un déficit o un obstáculo que el protagonista tenga que conquistar heroicamente al final del día. Todo lo contrario. En este entorno hipercodificado y burocrático de la novela, el cerebro atípico de Solano es su mayor ventaja. Es literalmente la única herramienta capaz de detectar las anomalías del sistema. Es fascinante eso. Porque, a ver, una mente estándar intenta leer de forma lineal, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, buscando una narrativa clara, ¿no? Sí, lo habitual. Pero cuando Solano se enfrenta a un bloque de información caótica o fragmentada, él no se frustra buscando esa línea recta. Él lo que ve son mapas espaciales, ve estructuras. Y hay una escena que ilustra esto a la perfección, y a mí personalmente me pareció brillante. Ocurre en Praga, en el Clementinum. Uy, sí, la escena del cubo. Esa misma.
A Solano le entregan un pequeño cubo de material acrílico que tiene un grabado tridimensional en su interior, y es básicamente un enjambre de líneas que no parecen tener ningún sentido. O sea, cualquier persona común, otro detective de la unidad, tomaría ese cubo y lo miraría de frente, intentando enfocar la vista para encontrar una imagen oculta. Como si fuera una fotografía distorsionada. Exactamente. Y al hacer eso, fracasarían rotundamente. Porque el objeto está diseñado precisamente para resistirse a una lectura directa. Claro. Pero la cosa es que Solano no fuerza la lectura. Él toma el cubo y casi por puro instinto lo empieza a girar en sus manos. Y en ese momento comprende que no está mirando un mensaje cifrado, sino un mapa. Ajá. Entiende que ese caos visual no es ruido, sino que es un índice de posiciones relativas. Es fascinante cómo su cerebro descarta automáticamente la búsqueda de palabras y se enfoca directamente en la arquitectura del objeto. Y fíjate que si conectamos esa escena con otra de nuestras fuentes, todo cobra un sentido mucho más profundo. Me refiero al libro de no ficción que el autor publicó hace ya unos años, el que se titula No estás roto. Ah, sí, el ensayo. Ese mismo. Esa obra es un ensayo sobre la vida de personas neurodivergentes y se centra muchísimo en el TDAH y la dislexia. El argumento central del autor allí es que estas mentes no son versiones defectuosas de un cerebro normal. Claro. Simplemente son sistemas operativos distintos. Están optimizados para otro tipo de tareas. Y en Obsolescencia vemos la materialización narrativa de esa teoría. Llevada a la ficción. Exacto. El sistema burocrático confía en que nadie notará sus alteraciones porque asume que todo el mundo lee los datos de manera lineal. Solano es, digamos, un fallo en el cálculo del sistema. ¿Sabes? Para aterrizar un poco cómo se siente estar en la cabeza de Solano, se me ocurre una analogía. Pensemos en esas viejas imágenes de ojo mágico que venían en los periódicos de los 90. Oh, sí, los estereogramas. Esos. Si alguien intenta mirarlos de frente, forzando la vista como si estuviera leyendo un libro normal, pues solo ve una mancha de píxeles sin sentido, y termina con dolor de cabeza y abandona. Totalmente. Pero si la persona relaja la vista, desenfoca la mirada y deja de intentar leer la imagen, de pronto, la estructura tridimensional emerge con una claridad abrumadora. Es una excelente analogía. Y la trampa del ojo mágico es precisamente que el 99% de la gente se frustra y deja de mirar. El sistema cuenta con esa fatiga visual. Confía plenamente en la pereza de la mente estándar. Sí. Pero Solano nunca se fatiga, porque su estado natural es ese desenfoque. Y es vital que posea esta habilidad porque el enemigo al que se enfrenta aquí no tiene rostro. No tiene huellas. No comete crímenes pasionales. Nada de eso. El antagonista es toda una filosofía institucionalizada en una entidad que la novela denomina el archivista. Y aquí es donde me quiero detener un momento, porque la premisa central del libro me generó mucha intriga, pero admito que también cierta confusión inicial. Hay una línea de diálogo que es el pilar de toda la historia, y dice, el verdadero poder no castiga ni absuelve, archiva. Es una afirmación súper lapidaria. El archivista no opera bajo los conceptos humanos típicos de justicia, de venganza o ira. Para esta entidad, un ser humano problemático no es un enemigo que deba ser destruido. Es simplemente un archivo mal clasificado que está generando fricción en el sistema. Ajá. Y la solución, entonces, no es romper el archivo, sino reubicarlo. Momento. Si una organización secreta o un gobierno en la sombra quiere deshacerse de un individuo que sabe demasiado o que interfiere en sus planes, ¿no es mucho más fácil, más barato y directo simular un accidente de tráfico? Bueno, podría parecerlo. O sea, ¿por qué tomarse el inmenso trabajo de alterar registros bancarios, borrar historiales médicos enteros y convertir a alguien en un no aplica? ¿Cuál es la ventaja táctica real de archivar a alguien en lugar de, eliminarlo directamente? Pues la ventaja táctica absoluta es la ausencia de gravedad. A ver, explícame eso. Un asesinato, sin importar cuán meticulosamente se planee o cuán bien se simule un accidente, siempre va a dejar una perturbación en el mundo físico. Un ataque directo genera una cicatriz. Y una cicatriz cuenta un relato. Es una prueba. Claro. Demuestra que la víctima existió, que fue importante para alguien y que fuerzas oscuras tuvieron que intervenir para detenerla. Básicamente, el asesinato genera mártires, genera investigaciones policiales y, sobre todo, genera mucho ruido.
Ya veo por dónde vas. El archivista busca exactamente lo contrario. Ser archivado implica que la entidad despoja al individuo de toda prueba de su propia existencia. Visto de esa forma, es una violencia muchísimo más profunda. O sea, una bala te quita el futuro, pero ser archivado te arrebata el pasado por completo, te quita el derecho a haber existido. Exactamente. Y el autor nos ilustra esto magistralmente mediante un contraste narrativo. Utiliza el personaje de Omar Ben Salah. Ah, claro, el sicario. Sí, Omar es una especie de operador de nivel inferior que intenta emular el poder del sistema, pero lo hace mediante la fuerza bruta. Él intenta borrar personas ejecutándolas y abandonando sus cadáveres en maleteros de coches o en aparcamientos oscuros. Lo cual, para los estándares del archivista, es un desastre absoluto. Es un desastre completo. Omar Ben Salah deja un rastro inmenso por todas partes. Deja sangre, deja viudas que hacen preguntas incómodas, deja a policías escribiendo informes eternos, atrae la luz sobre las sombras. Y el sistema odia la luz. Por supuesto, el sistema del archivista funciona marcando una diferencia muy quirúrgica entre borrar y desplazar. Ellos no destruyen al individuo, lo desplazan a un punto ciego de la sociedad. ¡Wow! Alteran su número de la seguridad social, invalidan sus tarjetas de crédito, corrompen su historial académico, hacen que, literalmente de la noche a la mañana, esa persona se vuelva completamente obsoleta para el mundo moderno. No mueren, simplemente dejan de encajar en los engranajes. Y un poder tan sutil, tan asfixiante, necesita un ecosistema muy específico para prosperar. O sea, no podría operar en medio del caos total. Y esto nos lleva a uno de los aspectos que más me gustaron de la novela, que es el uso de la arquitectura y la geografía. Las ciudades en este libro no son solo lugares donde pasan cosas de fondo. Son personajes casi. Sí, son manifestaciones físicas de cómo opera el sistema. Empecemos por Madrid, por ejemplo. La descripción de Madrid de las primeras páginas de verdad establece el tono perfecto. El autor escribe textualmente: "El frío en Madrid no tiene épica". Qué buena frase. Es buenísima. No es una ciudad de grandes tragedias shakespearianas en esta novela. Es un entorno clínico, funcional, yo diría que casi anestesiado. El autor nos describe pasillos de edificios públicos que huelen a calefacción encendida durante años y a café recalentado, Sí, oficinas grises. lugares donde los funcionarios sellan papeles sin mirar a los ojos de quien se los entrega. Es la indiferencia institucionalizada. Madrid se presenta como una máquina perfectamente engrasada donde los problemas humanos se trituran y se ocultan bajo la pura rutina diaria. Si alguien desaparece en ese entorno burocrático, la verdad es que nadie hace preguntas porque a nadie le importa. Simplemente es un trámite menos que procesar esa mañana. Pero luego, fíjate, la trama obliga a Solano a viajar a Praga. Y Praga funciona bajo un paradigma arquitectónico y filosófico completamente opuesto. Totalmente. Si Madrid es la anestesia rutinaria, Praga es el terreno de prueba definitivo. La ciudad entera es un laboratorio diseñado para poner a prueba si el cerebro de Solano sigue siendo capaz de encontrar patrones. Porque Praga, a diferencia de Madrid, no intenta borrar su pasado con burocracia moderna. Lo que hace es superponer capas sobre capas, ¿verdad? Así es. La geografía de la ciudad refleja las tácticas del archivista. Pensemos en la escena del Puente de Carlos, que es clave. Solano camina por allí y se da cuenta de la observación horizontal. Ajá, las estatuas. Las inmensas estatuas oscuras a los lados del puente no están mirando al cielo, están a nivel de los ojos, registrando el paso de los turistas, creando una sensación de vigilancia constante pero indiferente a la vez. Y luego está el castillo. Claro, luego la perspectiva cambia hacia el Castillo de Praga, que impone lo que él llama un control jerárquico vertical. Desde las alturas, el castillo no intenta limpiar el caos de las calles estrechas que tiene debajo, simplemente lo contiene, lo administra. Y yo diría que el clímax de esa idea llega cuando Solano visita espacios históricos como la Catedral y el Clementinum. Ahí es donde tiene esa revelación abrumadora de que, en los grandes sistemas de control, la materia y la información casi nunca se destruyen. Porque la destrucción es ineficiente. En lugares que han acumulado siglos de burocracia imperial, religiosa y luego soviética, Solano comprende que el verdadero arte del control es el cambio de estantería. El cambio de estantería, exacto. Si quieres esconder un documento vital, no lo quemas. Lo metes en una caja con otros 10.000 documentos irrelevantes en un sótano sin iluminación. A mí me surge otra imagen para contrastar ambas ciudades después de leer esto.
Madrid, bajo la lente de este autor, se comporta como una de esas trituradoras de papel corporativas de alta gama. Ajá. Es moderna, es fría, y su único propósito es masticar documentos hasta convertirlos en tiras ininteligibles que se tiran a la basura sin más. Es la destrucción por puro desgaste. Sí, sí. Pero Praga, pues Praga funciona como un archivador infinito de madera maciza, construido a lo largo de los siglos. En ese archivador jamás se tira nada a la papelera. Todo se guarda. Simplemente los grandes secretos se entierran bajo montañas de expedientes más nuevos. Y creo que es casi más aterrador, porque la verdad sigue ahí, intacta, pero es absolutamente inaccesible a menos que tengas el índice correcto. Y el único que parece tener la capacidad de leer ese índice, por supuesto, es nuestro protagonista, Solano. Claro. Ahora bien, para que el lector experimente de primera mano la opresión de ese archivador infinito, el autor toma una decisión estilística muy audaz que vale la pena mencionar. Tenemos que hablar de la prosa en sí misma, porque el estilo literario aquí es totalmente indisociable del mensaje. Yo aquí admito que, como lector, durante los primeros capítulos me sentí un poco desorientado. Uno lee la palabra thriller en la contraportada y se espera un ritmo trepidante, ya sabes, escenas de persecución o peleas a medianoche en callejones. Lo clásico del género. Sí. Pero si alguien busca la adrenalina de una película de acción de Hollywood, este libro le va a frustrar muchísimo. Es justo advertir a quienes nos escuchan que la prosa es increíblemente seca, austera, diría yo. Es quirúrgica. El autor utiliza frases muy cortas, muy afiladas, y elimina casi por completo los adornos emocionales. No vas a encontrar descripciones poéticas sobre los sentimientos más profundos de los personajes. El ritmo es lo que en la industria se llama un slow burn, una cocción sumamente lenta. Lenta pero segura. Toda la tensión que se genera en la novela no es física, sino puramente intelectual. Y al principio yo me pregunté, a ver, ¿cómo pretende este autor mantener a la audiencia enganchada si no ocurre ningún estallido violento, si todo es tan procedimental y tan pausado? Pero al avanzar, el efecto psicológico de esa prosa seca se vuelve evidente. Te va atrapando sin que te des cuenta. Exacto. Es como estar sentado en una sala de espera de hospital, completamente vacía y blanca, donde el único sonido es el de un reloj de pared haciendo tic, tic. ¡Uy, qué agobiante! Claro, es que los primeros 10 minutos apenas notas el reloj. Es solo ruido de fondo. Pero si te dejan en esa sala durante horas y horas, ese tic-tac metódico, implacable y carente de toda emoción, se vuelve ensordecedor. Empieza a generar una ansiedad genuina. Exacto. Te provoca una especie de claustrofobia mental, porque sabes que el mecanismo del reloj no va a detenerse jamás, y que el tiempo corre hacia una consecuencia inevitable que tú no puedes controlar. Esa es la sensación exacta que transmite el estilo del autor. Una descripción brillante del efecto de lectura. Y bueno, esa tensión, ese tic-tac incesante del que hablas, estalla finalmente cuando el sistema del archivista deja de ser una amenaza puramente teórica en el paisaje de Praga y decide atacar directamente a Solano. Aquí es donde el conflicto filosófico se vuelve íntimo y despiadado. Porque resulta que Solano, bueno, no es ningún santo. Tiene un historial bastante cuestionable de cómo funcionaban ciertas grietas del sistema y las usó para su propio beneficio. Creó una identidad falsa, un fantasma llamado Salazar, y utilizó esa identidad para cerrar casos prematuramente y desviar fondos sin dejar rastro. Y claro, el archivista, que lo ve absolutamente todo, lo sabe. Y el sistema burocrático se da cuenta de que el sicario Omar Ben Salah está causando demasiados problemas con sus asesinatos chapuceros. Hay demasiado ruido, demasiada sangre. Así que deciden usar ese oscuro pasado de Solano en su contra. ¿Y qué hacen? Pues no van a denunciarlo a las autoridades para que lo arresten. Eso sería muy burdo para ellos. En lugar de eso, lo chantajean. Le exigen que use esa mente espacial y neurodivergente suya para limpiar los errores de Omar. Quieren que haga el trabajo sucio. Quieren que Solano reubique a los objetivos de manera silenciosa, integrándolos en la nada, archivándolos. Y o hace eso, o de lo contrario, la identidad de Salazar será expuesta y la vida de Solano quedará completamente destruida. Pero, claro, amenazar a un hombre solitario y cínico a veces no es suficiente palanca de presión. Así que el sistema introduce una variable mucho más cruel en la ecuación, lo que en el libro llaman el radio de daño. El daño colateral. Exacto. Si no pueden doblegar a Solano directamente, pues van a asfixiar a su entorno más cercano. Y aquí es donde entra un personaje que, personalmente, me pareció el corazón de la novela, Mara.
Ay, Mara es una figura fascinante, de verdad. Es periodista, es amiga cercana de Solano y digamos que es su ancla principal con el mundo humano, por así decirlo. El sistema comienza a acercarla a ella. ¿Empieza el acoso invisible? Empiezan a ocurrirle anomalías administrativas muy sutiles, tarjetas de crédito que de pronto no funcionan, correos electrónicos vitales que desaparecen. El objetivo es muy claro: usar a Mara como costo colateral, como un rehén burocrático para forzar la mano de Solano. Y sabes, en tantos otros libros del género, Mara habría sido relegada al clásico papel de la víctima indefensa, el cliché absoluto de la damisela que no entiende nada de lo que pasa, entra en pánico y huye corriendo hacia el peligro, obligando al héroe a ir a salvarla. O peor aún, el típico personaje que simplemente empaca sus cosas y abandona al protagonista a su suerte al primer indicio de que sus cuentas bancarias están siendo intervenidas. Sí, sí. Pero la cosa es que Mara rompe ese molde por completo. Cuando empieza a percibir que el ecosistema digital a su alrededor se está volviendo hostil, ella no se esconde. Se presenta ante Solano, le exige mirándolo a los ojos que le cuente absolutamente toda la verdad sobre la conspiración en la que la ha metido, y toma la decisión plenamente consciente de quedarse en la zona de impacto. Es increíble. Se niega a huir, y a simple vista, claro, parece una decisión irracional, una locura, considerando el inmenso poder del enemigo. Yo me preguntaba, ¿qué lleva a alguien a elegir permanecer bajo la lupa de un sistema que puede borrarla literalmente de la historia en un segundo? Pues lo hace porque comprende profundamente la naturaleza del enemigo. Como buena periodista, Mara sabe que la información es supervivencia pura. Entiende que, ante una entidad como el archivista, la ignorancia es el primer paso para ser archivado. ¡Wow, qué fuerte! Si ella huye sin entender el mecanismo de su propia destrucción, se convierte automáticamente en un daño colateral pasivo, en una simple estadística. Al exigir la verdad y elegir quedarse, asume el control de su propia narrativa. Toma las riendas. Totalmente. Prefiere ser un objetivo consciente, estar parada en medio del tablero de ajedrez con pleno conocimiento del peligro que la rodea, que ser un peón sacrificado en la oscuridad sin saber siquiera quién movió la pieza. Su permanencia es, de hecho, un acto de rebeldía radical contra un sistema que exige que las víctimas no hagan preguntas. Es una postura de resistencia brutal de verdad. Pero claro, esa valentía pone a Solano contra la espada y la pared y lo enfrenta a un dilema moral espantoso. Por un lado, puede capitular. Puede someterse a las reglas de ese sistema clínico, limpiar los cadáveres metafóricos que dejó Omar Ben Salah y permitir que el archivista arrase con la vida de Mara en el proceso de encubrimiento, salvando así su propio pellejo y su libertad. Sería una rendición total a la burocracia. Exacto. O bien, Solano puede ejecutar una maniobra desesperada, a la que él mismo llama una inversión suicida. Esto implica tomar ese oscuro pasado suyo, esa identidad corrupta de Salazar, que están usando como arma de chantaje contra él, y exponerla a él mismo a la luz pública. Quemar las naves. Quemar sus propias naves, sí. Sería un movimiento para forzar al archivista a salir de las sombras. Si Solano hace ruido deliberadamente, obligará al sistema a tomar una decisión drástica sobre él y sobre Mara. Pero el precio es, obviamente, la aniquilación de su propia seguridad. Y es precisamente en este punto, en el instante exacto en que Solano respira hondo, deja de jugar en los márgenes invisibles del tablero y fuerza la mano de esa maquinaria colosal, bueno, digamos que aquí es donde nosotros nos vamos a detener. Nos plantamos aquí. No vamos a revelar el final de esta partida. El resultado del chantaje, el destino de la identidad de David Solano, la supervivencia de Mara y la resolución de todos los errores de Omar, pues todo eso quedará en el misterio para quienes nos escuchan. Quien desee saber cómo termina este tremendo pulso entre la neurodivergencia y la burocracia, va a tener que sumergirse por sí mismo en las páginas de Obsolescencia. Y creo que es el límite perfecto para nuestra exploración de hoy. Especialmente porque el verdadero terror de esta novela, al final, no reside en cómo termina la trama de ficción. Reside en las implicaciones que tiene todo esto para nuestra realidad diaria. Sin duda. Las fuentes que hemos analizado hoy nos muestran un espejo muy, muy incómodo, porque todos nosotros, ahora mismo, habitamos dentro de bases de datos masivas. Nuestras vidas enteras están codificadas en historiales crediticios, diagnósticos médicos, registros de geolocalización y perfiles de consumo en Internet. Absolutamente. Somos expedientes caminando. Tal cual. Existimos a través de innumerables capas de información.
Y esas capas, fíjate, no son estáticas. Son filtradas, evaluadas y reordenadas cada segundo del día por algoritmos, por grandes corporaciones e instituciones gubernamentales cuyos rostros no conocemos y cuyos sótanos nunca vamos a visitar. Da escalofríos pensarlo. Esta novela expone la enorme fragilidad de la identidad contemporánea. Al final del día somos tan reales como el sistema nos permita serlo en sus registros. Y nos obliga a confrontar esa arquitectura invisible de la que somos parte, lo querramos o no. Y eso, francamente, deja una inquietud que persiste mucho tiempo después de terminar de leer la última página. Porque si asumimos, como propone el libro, que la cúspide del verdadero poder no radica en la capacidad de destruir con violencia, sino en la habilidad silenciosa de hacer que algo o alguien se vuelva obsoleto. De archivarlo, sí. De archivarlo en una carpeta digital remota donde nadie, nunca más en la vida, hará una pregunta al respecto. Entonces la amenaza es constante. Y es sorda. Boletas y archivadas por los sistemas que rigen nuestras vidas, sin que hayamos escuchado un solo ruido que nos advierta de nuestra propia desaparición gradual. Es algo para rumiar la próxima vez que aceptemos los términos y condiciones de cualquier aplicación, ¿no? Desde luego que sí. Y con ese pensamiento los dejamos por hoy. Hasta la próxima inmersión profunda.